Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad les damos una cordial bienvenida en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Maestro y Salvador, a todos los hermanos que en Cristo Jesús cada día nos acompañan para poder seguir estudiando este gran tema y el último precioso mensaje que Dios envía a este mundo, el mensaje de la justicia por la fe. Estamos ya estudiando, ya mucho tiempo, estamos en el estudio número 107 de esta serie y vamos a continuar estudiando en esta oportunidad. Estamos estudiando el hombre, un santuario viviente. Nos hemos abocado a estudiar este tema del santuario. El santuario terrenal era una figura o un medio de enseñanza, una forma de poder hacer comprender el plan de salvación, primeramente al pueblo de Israel y luego a nosotros, al pueblo adventista. Necesitamos entonces seguir estudiando este estudio del santuario. Hemos estudiado acerca del cerco del santuario y estamos tan seguros y firmes de que el cerco del santuario es la ley de Dios. La ley de Dios es el cerco que el ser humano necesita en este tiempo, para lo cual necesitamos conocer el Evangelio de salvación, el plan de salvación y los términos del nuevo pacto, para que cada uno de nosotros podamos aceptar ese plan de salvación y podamos entregar nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos, para que Cristo pueda entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y pueda reconstruir nuestro templo viviente, para que nuevamente podamos ser un templo santo, un santuario consagrado, para que Cristo pueda morar en nosotros por su Santo Espíritu. Pero este mensaje del santuario, desde tiempos antiguos, Satanás no quiere que los seres humanos puedan comprender. Por eso en la profecía de Daniel hemos estudiado en el estudio anterior, el que se opone y el que ha trabajado para echar por tierra el santuario de Dios y para poder echar por tierra la verdad, es el cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño también en el libro de Apocalipsis está en el capítulo 13. Allí encontramos la bestia del Apocalipsis 13, que su trabajo, su obra es oponerse a Dios. En el verso 6 podemos leer, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en él. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y en el verso 11 encontramos luego otra bestia de 2 cuernos. Esta bestia de 2 cuernos toma la autoridad de la primera bestia y hace que la tierra y sus moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, dice, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra. Y esta bestia, ¿qué hace? Y manda, dice, a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase.
y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta es la descripción que el profeta Juan en visiones vio, cómo ese cuerno pequeño, ese poder iba a crecer y iba a ensalzarse sobre todas las cosas. Y hemos visto hasta aquí que ese poder representaba a Roma papal. Y ahora la bestia de 2 cuernos representa a Estados Unidos. Y luego, ahora los poderes de este mundo deben de unirse porque tiene que dar, dice, autoridad, dice, a la primera bestia. Bueno, todo eso es un estudio profético, pero para nosotros esto es una profecía ya clara, una profecía que se está comenzando a cumplir en una forma real y visible. Los que vivimos en esta generación estamos comenzando a cumplirse esta profecía. Los poderes de este mundo se están uniendo. ¿Para qué? Para controlar a la humanidad. Y ya los grandes hombres de este mundo, los hombres de ciencia y los estudiosos, los investigadores, están diciendo de que estos personajes que dirigen el nuevo orden mundial pronto implantarán la marca, un chip en la frente o en la mano. Entonces nosotros estamos viviendo en ese tiempo. Pero como hemos visto, el cuerno pequeño representa pues el yo, el orgullo, la vanagloria, la soberbia, de querer dominar. Su objetivo es dominar y derribar y luchar contra Dios y contra el santuario y contra la verdad. Por eso el santuario ha sido pisoteado y la verdad derribada por tierra. Por eso este evangelio de salvación hasta hoy no ha sido comprendido, porque el mayor oponente de esto es el egoísmo, el yo, el orgullo. El pecado tuvo su origen, dice, en el egoísmo. Por eso todo ser humano que ha nacido con egoísmo, esa sabiduría egoísta, la mente del yo, la mente carnal, no deja que esta verdad sea comprendido y sea aceptado y podamos ser liberados completamente de este poder que está en cada corazón. Y también este poder está representado con los poderes de este mundo. La pregunta sería entonces, ¿llegará alguna vez el tiempo en que el tema del santuario reciba su lugar legítimo y su importancia? En que Dios bendicará su verdad y será desenmascarado el error del cuerno pequeño o de la bestia o de los poderes de este mundo. Bueno, para nosotros sí llegará ese tiempo en que ese poder representado por el cuerno pequeño o la bestia de Apocalipsis 13 o la bestia de 2 cuernos, dice, se levantará un poder malo, dice, que perseguirá al pueblo de Dios, oscurecerá la cuestión del santuario, derribará la verdad por tierra y prosperará en hacerlo. Levantará su propio sistema en competencia con el sistema de Dios. Intentará cambiar la ley y por su política astuta engañará a muchos, dice, si es posible aún a los escogidos. Pero ¿qué acontecerá? Pero dice, será desenmascarado. Al fin de los 2300 días, dice, tardes y mañanas, se levantará, dice, un pueblo que tendrá un entendimiento respecto a las cuestiones del santuario. Dios está esperando un pueblo
que se levante y se ponga en sus manos para que Dios le dé sabiduría. Como el profeta Daniel en capítulo 12 de Daniel dice, los entendidos entenderán. De tal manera que esta cuestión del santuario sea entendido y el pueblo de Dios, dice, sea un santuario viviente, sea un pueblo de sacerdotes, un pueblo que por fe seguirá a Cristo en el lugar santísimo, que tendrá la solución, que quebrantará el poder del misterio de iniquidad. El egoísmo, ese poder que en base al egoísmo, a la raíz del pecado, que detrás de todo eso está Satanás, ese poder que se está levantando, ese poder será desenmascarado, ese poder será vencido, porque el Cordero, dice, peleará y vencerá. Por eso nosotros necesitamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, en el templo de nuestra alma. Y saldrá, dice, a proclamar la verdad de Dios. Un pueblo tal es invencible, proclamará intrépidamente la verdad, hará la contribución suprema en defensa de la verdad del santuario. Este mensaje del santuario será predicado en todo el mundo, porque todos los salvados necesitan ser santificados, necesitan llegar a ser un reino de sacerdotes. Y en el libro de Isaías 58:12 dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Así que entonces el punto principal de lucha será la adoración de la bestia de Apocalipsis 13, o la adoración del Dios verdadero. Solo habrá dos clases de adoradores en este mundo. El mundo quedará dividido en dos grupos. Los que adoren a la bestia con un corazón egoísta, con un corazón del yo, y los que adoren al Dios verdadero con un corazón de amor, con la ley de amor en el corazón. La adoración debe hacerse en el santuario verdadero. Una vida santa, una vida sin pecado. En esta controversia se abrirá el templo de Dios en el cielo y los hombres verán, dice, el arca de su pacto, Apocalipsis 11:19. Se reivindicará la ley de Dios ante todo el mundo, que sí se puede obedecer, sí se puede guardar la ley de Dios. Y el pueblo de Dios sí puede vivir una vida sin pecar, así como Cristo vivió en este mundo. Ese pueblo de Dios en la tierra desempeñará una parte en revelar a los hombres el templo abierto de Dios. Cristo mostró el camino, tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo demostró el poder de Dios. Los hombres han de seguir su ejemplo y probar lo que Dios hizo en Cristo. Puede hacerlo en todo ser humano que se somete a Él. Como dice Santiago 4:7, someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. El mundo aguarda esa demostración. Romanos 8:19, cuando se haya realizado, vendrá el fin. Dios habrá cumplido su plan, habrá demostrado que Él es veraz y Satanás es mentiroso, su gobierno estará reivindicado para siempre. Ezequiel 36:23. Así debe terminar este conflicto entre Cristo y Satanás, entre el egoísmo y el amor, entre la verdad y la mentira, entre los justos y los injustos. Pero para nosotros la gran pregunta que necesitamos hacernos es, ¿para cuál de las marcas nos estamos preparando? ¿A quién nos vamos a someter en este tiempo crítico que estamos viviendo, en la última crisis de este mundo? ¿Nos someteremos al cuerno pequeño,
a la bestia de Apocalipsis 14, a la bestia de 2 cuernos, o nos vamos a someter a Dios? Porque los poderes de este mundo nos van a esclavizar, nos van a privar de la libertad y nos van a manipular, nos van a dominar, nos van a manejar. Pero el plan de salvación es, si nosotros, dice, nos sometemos a Dios, Dios es un Dios de libertad. Jesús dijo, yo he venido, dice, para darles libertad. Yo soy la verdad y la verdad os libertará. Es servir a Dios, pero en libertad, dependiendo del Espíritu Santo como guía, para que el creyente en Cristo no pueda desviarse del camino. Tiene un guía seguro, un maestro, un profeta en el corazón. Ese es el plan de salvación para los seres humanos. Entonces podemos decir, necesitamos escoger. Moisés en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel les dijo, escogeos vosotros a quién queréis seguir. Dios os pone la vida y la muerte, la bendición y la maldición, una vida de justicia, una vida de injusticia y de pecado, una vida de luz, una vida de tinieblas, una vida de libertad o una vida de esclavitud a las cosas de este mundo. A nosotros nos toca escoger. El plan de salvación está disponible. Pero toda la salvación, todo el perdón, toda la vida de justicia, recibir una vida espiritual, una vida de santidad, una vida con el poder del Espíritu Santo y la gracia, trae condiciones. El perdón, la salvación, la vida eterna, todo es condicional. Para empezar la vida cristiana, para nacer de nuevo como una nueva criatura, una verdadera conversión, ¿cuál es la condición? Una de las condiciones es renunciar a ese cuerno pequeño que se enorgullece, que se levanta contra Dios y que es enemigo de Dios, como dice Romanos capítulo 8, versos 6 y 7. Porque dice el hombre carnal, la mente del yo, es enemistad contra Dios. No se sujeta, dice, a la ley de Dios, ni puede obedecer la ley de Dios. Por eso es que es el egoísmo, un corazón egoísta, el amor al yo. El yo que, en el ser humano, el yo que se levanta y quiere dominar a otros. La condición es renunciar al yo, estar dispuestos a despojarse, estar dispuestos a morir a la mente pecaminosa, a la mente del yo, al hombre pecaminoso, con naturaleza pecaminosa. Si estamos dispuestos a deshacernos, entonces Cristo puede entrar a nuestra vida y darnos esa vida perfecta de Él, su justicia. Por eso el yo está hoy programado a adorar a la bestia y a recibir su marca. La educación del mundo, la vida de este mundo, nos ha programado en la mente para adorar a la bestia, o sea, para poder adorar al mundo. Los ídolos están en el mundo, para servir al mundo, para prepararnos para su marca, para la imagen de la bestia. ¿Cuál es la imagen de la bestia? La imagen es el carácter de la bestia, es el carácter de este mundo. Por eso el ser humano natural pecaminoso vive sometido a servir al mundo, a Babilonia. En otras palabras, el ser humano tiene puesto un manto babilónico, el carácter de este mundo. Mientras el pueblo de Dios que es llamado a prepararse para la marca de Dios, para el sello de Dios. Y debería tener la imagen de Dios, la imagen de Cristo, es decir, el carácter de Cristo, no el carácter del yo, no el carácter del hombre egoísta, sino el carácter de el Cordero
que representa a Cristo, manso y humilde de corazón y lleno de amor. Y es nacer y tener el vestido blanco de la justicia de Cristo, un carácter sin mancha, sin pecado, para enfrentar este último tiempo en el cual todo el mundo se levantará contra el pueblo de Dios, contra los santos de Dios. Y los santos de Dios tendrán que perseverar firmes con un carácter de amor, para no responder, porque el que tiene amor, dice, amará a sus enemigos. Pero los que no llegan, dice, a una entrega completa y a tener el carácter de Cristo, seguirán, dice, con el manto babilónico. El manto babilónico representa el carácter de este mundo, un carácter de ira, de cólera, un carácter violento, un carácter dominante, un carácter que vive para aprovecharse y vive para poder acumular todas las cosas de este mundo para sí. Entonces, esa es la condición. Si estamos dispuestos a renunciar a nuestro yo, a nuestro egoísmo, entonces Dios puede actuar en el creyente una salvación completa. Vamos a comprobar ahora cómo el espíritu de profecía nos presenta ese cuerno pequeño que también a nosotros nos ha afectado. En Ministerio de Curación, página 115, nos dice: por naturaleza, los seres humanos somos egoístas y tercos. Por causa del pecado en este mundo, todos hemos nacido egoístas y tercos. Tenemos un corazón egoísta, no un corazón de amor. En Deseado de todas las gentes, página 39, nos dice: el yo debe ser destronado, el orgullo debe ser humillado, si queremos conocer el reino espiritual, si queremos nacer al reino espiritual, a la vida espiritual, nacer del Espíritu Santo, como le dijo Cristo a Nicodemo. Nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Si queremos nacer, dice entonces, el yo debe ser destronado del corazón. En el corazón egoísta, orgulloso, ese es el cimiento, el trono de Satanás. Ahí está el yo. Debe ser, dice, destronado y humillado. En Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 24, nos dice: nuestro gran conflicto lo tenemos con nuestro yo no consagrado. Cuando dominamos el yo, somos más que vencedores. Jesús en toda la Biblia, en el Apocalipsis, dice: así como yo he vencido, ustedes también tienen que ser vencedores. Y los vencedores, dice, se sentarán conmigo y tendrán una corona. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 15, 58, allá dice: a Dios gracias porque Cristo nos da la victoria. Tenemos que vencer en este gran conflicto. ¿A quién vamos a vencer? Primero tenemos que vencer a nuestro yo no consagrado. Ahí está, en el yo no consagrado, esa es la mente que produce un mal carácter. Es el que produce toda clase de pecados, defectos. Debe ser vencido en nuestro corazón, porque el yo, el hombre natural, nunca se va a consagrar totalmente como el santuario santo consagrado. Nunca se va a consagrar como un real sacerdocio, como los sacerdotes. Por eso debemos de vencer primero. Y luego entonces, ahora sí, siendo vencedores y con vida espiritual, venceremos a la bestia y a su imagen. No recibiremos, por la gracia de Dios, esa marca que ellos pondrán, y no nos podrán obligar. Exaltada Jesús 321, dice: mientras no se obtenga la victoria sobre el yo y el egoísmo,
no se podrá realizar ninguna obra especial para Dios. Mientras no obtengamos la victoria, dice, sobre el yo, el egoísmo, no vamos a poder hacer ninguna obra especial para Dios. Ni siquiera la obra de la preparación de nuestro cuerpo físico, mental y espiritual, ni el predicar el Evangelio, ni hacer ninguna cosa. Discurso Maestro de Jesucristo 121 nos dice: por medio de la entrega del yo y la fe imperturbable, Jacob ganó aquello por lo cual había luchado en vano con sus propias fuerzas. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de Jacob. Jacob tuvo que llegar a rendirse completamente y vencer a su yo, a la confianza propia, a la mente del yo, a la suficiencia propia, al orgullo, a la soberbia. Tenemos que vencer, renunciar, dice, y entregar esa vida a Cristo. Cristo dice: entrégame tu vida tal como eres. ¿Y Cristo qué va a hacer? Cristo lo va a crucificar juntamente con Él, para que pueda morir, porque Dios no es un Dios que arregla, que remienda, que mejora a ese hombre carnal, con un corazón egoísta, sino Dios lo desecha. Dice: el viejo hombre debe morir, y Dios, como es creador, quiere crear un nuevo hombre. En el mismo libro Discurso Maestro de Jesucristo 121, nuestra única esperanza, dice entonces, si queremos vencer, radica en unir nuestra voluntad a la de Dios y trabajar juntamente con Él, hora tras hora, día tras día. No podemos retener nuestro espíritu egoísta y entrar en el reino de Dios. Con este espíritu egoísta, con esa mente egoísta del yo, con un corazón egoísta, dice, no podemos entrar al cielo. Necesitamos renunciar. Por eso Pablo dice en Gálatas 2, 19 y 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Necesitamos vencer a nuestro yo, para que en la crisis final podamos vencer, como dijimos, a la bestia y a su imagen y a todos los poderes de este mundo. Y la promesa dice: si alcanzamos la santidad, será por el renunciamiento del yo y por la aceptación del sentir de Cristo. El orgullo, el egoísmo deben crucificarse. Debemos morir, estar como muertos a la vida humana con naturaleza pecaminosa. Necesitamos una naturaleza nueva, divina, una naturaleza que no pueda pecar. Dice: ¿estamos dispuestos a pagar lo que se requiere de nosotros? Hay que pagar para empezar esa vida nueva, una vida con poder. ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra voluntad sea puesta en conformidad perfecta con la de Dios? Mientras no lo estemos, su gracia transformadora no puede manifestarse en nosotros. Cristo no puede comenzar el trabajo de restaurarnos para ser un nuevo templo viviente. Necesitamos estar dispuestos a pagar el precio. El precio es entregar nuestra voluntad. Y el ser humano natural, carnal, egoísta, actúa pues por su propia voluntad. El ser humano dice: yo vivo en este mundo porque me gusta. Yo trabajo porque hago mi voluntad, eso me gusta. Y todo hace por su voluntad. Y ese es el medio como el ser humano vive mal en este mundo y produce pecado. Nada bueno hay en él. Por eso ya las cosas que se están manifestando en este tiempo, todas las cosas que el ser humano ni siquiera se imaginaba, prácticamente nos están rodeando como un enemigo para poder
matarnos, asesinarnos, destruirnos y hacernos daño. Nada en este mundo nos podrá librar de los males que se están descadenando y van a ir produciéndose una tras otra rápidamente en este mundo, los males, la consecuencia de lo que los seres humanos han sembrado en este mundo, la consecuencia del pecado. Este mundo va a sufrir todos los males que se van a desencadenar. Para eso necesitamos nosotros estar ya preparados. La preparación es tener vida espiritual. En Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 24, dice: no tenemos ningún enemigo exterior a quien debemos temer. Así que por ahora no necesitamos temer a los enemigos exteriores, porque nuestro mayor enemigo está en el interior de nosotros, en nuestra mente, en nuestra vida. Si vencemos a ese enemigo solamente con decidirnos y por fe, entonces ahora sí estaremos preparados para enfrentar a los enemigos externos de los poderes de este mundo. Mientras no vencemos al enemigo interior, entonces estaremos de acuerdo con el mundo y con los enemigos de este mundo. Así como los judíos, el pueblo de Dios judío, Israel, para crucificar a Cristo, se unieron con Roma. Porque Pilato representaba a Roma y Pilato dio la decisión, el veredicto de entregar a la crucifixión. Y lo crucificaron, dice, dieron su voto, ¿quiénes? El pueblo judío. Porque Pilato preguntó: ¿a quién quieren ustedes que sea crucificado? ¿A Barrabás, que es asesino y es malhechor? ¿O quieren a Cristo, el Rey de los judíos, en el cual dicen no hay ningún pecado? Pero el pueblo judío, los religiosos de ese entonces, escogieron a Barrabás, escogieron a Roma. Así hoy en día acontecerá. Si nosotros no llegamos a vencer por fe y gracia, por medio de Cristo, a nuestro yo, a nuestro egoísmo, entonces a la final, el corazón egoísta, la mente carnal, escogerá este mundo, a los poderes de este mundo, a Babilonia, escogerá la marca de la bestia. Por eso hoy en día el Señor nos está dando esta oportunidad en el cual nosotros necesitamos ir tomando decisiones. ¿A quién escogemos? ¿Al mundo, al yo, a Babilonia o a los poderes de este mundo? ¿O escogemos a Cristo, el amor, la justicia, la vida espiritual? Cuando dominemos, dice el yo, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Hermanos míos, ahí está la vida eterna que debemos ganar. Eso es lo que está registrado en este libro, Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 24. Ahora vamos a ver en Lugares Celestiales, página 32. Rómpase el yo en pedazos delante de Dios. Es difícil hacerlo, pero se nos amonesta a caer delante de la roca y ser quebrantados. De lo contrario, ella caerá sobre nosotros y nos reducirá a polvo. El yo, que es el hombre carnal, el hombre natural con naturaleza pecaminosa, debe ser, dice, hecho en pedazos. Por eso, la Biblia dice, Dios mora con los quebrantados de corazón. O sea, del corazón mana la vida, con una vida quebrantado, con una vida hecho pedazos. Y cuando se rompe o se hace pedazos algo, es cuando no vale. Nuestra vida no vale nada en este mundo, porque no podemos enfrentar esta pequeña crisis que se ha presentado.
Y cuando vengan las crisis mayores, las angustias mayores, será peor. Por eso esta vida humana, natural, debemos desecharlo. Decir, Señor, estoy dispuesto a morir. Tú eres un Dios creador. Crea en mí un corazón limpio, una mente nueva. Necesitamos tu vida con tu mente, con tu carácter, con tu justicia, con tu amor, con la ley de Dios en el corazón. Porque Jesús dijo en Salmos 48, Dios mío, me ha agradado hacer tu voluntad y tu ley está en mis entrañas. Si Cristo entra en nuestra vida, entrará con la ley en el corazón. Por eso necesitamos primero morir para resucitar con Cristo a una nueva vida. Es difícil, dice, hacerlo esto, porque vamos a tener que dejar la vida de este mundo. Pero se nos amonesta que debemos ser quebrantados en Cristo, porque el que acepta a Cristo queda quebrantado. Cristo es la roca. Y si no acontece esto, al final esa roca que viene no cortado con mano humana, caerá sobre nosotros, sobre el mundo, y nos reducirá a polvo. La destrucción final de este mundo, juntamente con este mundo, seremos destruidos. Testimonios, tomo 5, 611 dice, si en verdad el yo ha sido crucificado con sus afectos y concupiscencias, el fruto aparecerá en la forma de buenas obras para la gloria de Dios. La única forma de hacer las buenas obras, que son las obras de Dios en el hombre, es crucificando al yo, los afectos y las concupiscencias. El ser humano por naturaleza ha nacido con los afectos a este mundo, con las concupiscencias, deseos a este mundo. Todo ser humano le gusta este mundo, por eso se prepara en este mundo y se prepara para el mundo, y vive para el mundo y vive en el mundo. Esa vida, dice, debe desaparecer, debe renunciarse para que Cristo pueda implantar una nueva vida. Ahora podemos leer en Discurso Maestro de Jesucristo, página 18. Dice, lo mejor que pueda hacer cualquier otro supuesto remedio para el problema del egoísmo es eliminar los síntomas en lugar, mientras que florecen inevitablemente en otro para nuestra desesperación. Satanás ha inventado para los religiosos otra forma de cristianismo engañoso. ¿Qué es eso? Dice, el egoísmo se puede solucionar, dice. Un supuesto remedio para el problema del egoísmo es eliminar solamente los síntomas, o sea, las ramas. Hay que dejar, dice, la raíz. ¿Para qué? Para que después podamos estar desesperados en la crisis de este mundo. Por tanto tiempo, dice, como la raíz, el cuerpo de pecado, quede intacta, podemos cortar cuantas ramas queramos, y el amor a Dios seguirá llevando inexorablemente su amargo fruto de pasión, ansiedad, pesar, envidia, codicia y toda forma sutil y refinada de orgullo. La educación del mundo, la religión moderna, es solamente querer cortar las ramas del egoísmo, o sea, los actos. Pero el Evangelio da la solución completa. La raíz del pecado, que es el egoísmo, debe ser renunciado, eliminado. Jesús dijo, el hacha está puesto, dice, a la raíz del pecado. Jesús se vació a sí mismo, y en todo lo que hizo jamás se manifestó el yo en Cristo. Todo lo sometió a la voluntad de su Padre. Al acercarse al final de su misión en la tierra, pudo decir, yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese, y nos ordena, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón,
y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es negarse al yo, renunciar a nuestra voluntad. Niéguese a sí mismo, renuncia a todo sentimiento de egoísmo para que éste no tenga más dominio sobre el alma. Discurso Maestro de Jesucristo, página 18. Así que Cristo venció de manera perfecta en carne humana en este mundo, así también nosotros, dice, debemos ser perfectos y completos, sin que nos falte nada, sin mancha, sin tacha, ni imperfección. Esa es la vida que Cristo quiere colocar en nosotros. Testimonios, tomo 4, página 42. En el libro Alza tus ojos, página 281, dice, la total crucifixión del yo no servirá de nada entonces. Debe realizarse antes que el destino de las almas sea decidido. Ahora es el tiempo de crucificar el yo. Si nosotros, dice, esperamos días futuros, dice, para crucificar el yo, de nada servirá. De nada servirá buscar a Cristo cuando la crisis final llegue. Es decir, cuando la ley dominical llegue, cuando la bestia y los poderes de este mundo quieran imponernos leyes para poder privarnos de la libertad y privarnos de vender y comprar y de adorar a Dios. De nada servirá en ese tiempo entregar el yo, dice. Ahora es el tiempo de crucificar el yo. Ahora hemos de vaciar el recipiente y purificarlo totalmente de sus impurezas. Cristo quiere entrar como sumo sacerdote a nuestro templo, a nuestro templo contaminado, y Cristo quiere purificar. Ahora hemos de ser hechos santos para con Dios. Hoy es el día que Cristo nos pueda hacer santos, nos pueda consagrar como a los sacerdotes. Esta es nuestra obra, este es el momento precioso. Por eso estamos estudiando este mensaje precioso. No deben esperar que llegue un tiempo especial para realizar la maravillosa tarea que debe hacerse hoy. El tiempo es hoy, yo me rindo al Señor Jesús hoy. Por eso, en el libro de Hebreos dice, hoy es el día de salvación. Necesitamos nosotros ir tomando decisiones, porque mañana puede ser demasiado tarde, porque la única condición que Dios pide es estar dispuestos a morir al hombre viejo y reconocer que somos pecadores, que nuestra vida pecaminosa no va a solucionar para seguir viviendo ni en este mundo ni en la vida eterna. Cristo en su segunda venida no puede llevar a los pecadores. Cristo solo va a llevar a los santos. Pero la santidad es un regalo. Un carácter perfecto es un regalo de gracia. El problema es que el ser humano no tiene fe para creer. El ser humano egoísta, con ese cuerno pequeño que crece cada día, siempre quiere hacer algo, siempre quiere hacer mérito, siempre quiere pagar. Y siempre está dispuesto a cumplir la ley. Pero Dios sabe que el pecador no puede cumplir. Hemos visto que la ley es una ley santa. Debemos ser santos para cumplir una ley santa. Tenemos que tener justicia para que la ley nos pueda decir que eres justo. Entonces, ¿cuál es la lección que hemos aprendido? ¿Qué es necesario que suceda antes de vivir con Cristo entonces? Segunda Timoteo 2:11 dice, fiel es la palabra, si ya morimos con Cristo, también viviremos con Él. Necesitamos morir con Cristo y para vivir con Él. Hay muchos cristianos que desean vivir con Cristo, sin primero morir con Él. Pretenden continuar viviendo la vida
antigua de pecado. Se trata de lo que se llama gracia barata. Ese es el evangelio pervertido, el evangelio barato, gracia barata. Como si aceptar a Jesús como Salvador fuese una autorización o un permiso para continuar pecando. Pero esto no enseña las Sagradas Escrituras. Muchos piensan que aceptar a Cristo, recibir el perdón y tienen ahora autorización y permiso para continuar pecando. No, el cristiano verdadero ya no peca. Por eso el apóstol Juan, que escribió, revelado por el Espíritu Santo, en el capítulo 3, el verso 3, 6, 9, que dice: el que es nacido de Dios, dice, no peca. Y vence, dice, al mundo, porque lo que vence al mundo es nuestra fe. Así que en Romanos 5:1, ¿qué nos dice? Es posible que alguien se engañe a sí mismo creyendo estar justificado por la fe y tener paz con Dios, pero sin tener nada de esto. Ese es el gran tema que estamos actualmente estudiando. Necesitamos cada uno de nosotros pedir a Dios la sabiduría de Cristo, la mente de Cristo, para poder comprender estas enseñanzas y llevar al mundo. El mundo está esperando. Hay muchos en el mundo que no conocen la palabra de Dios. Y hay otros que conocen, pero no saben la verdadera entrega. Cómo comenzar la vida cristiana, cómo aceptar, cómo recibir la salvación. Y con esa salvación, con esa vida nueva, cómo permanecer firmes en este tiempo del fin. Cristo es el refugio para este tiempo del fin. No habrá refugio en ninguna parte. Entonces, hoy en día Satanás está empeñado en pervertir el Evangelio. Hay dos errores de los cuales la palabra de Dios nos ha prevenido en la vida religiosa. Satanás siempre engañó al pueblo de Israel. Israel, que recibió la ley por medio de Moisés, fue engañado. El pueblo de Israel, los judíos en el tiempo de Cristo, fueron engañados también y crucificaron a Cristo. El pueblo adventista también en 1888 se engañó a sí mismo. El diablo preparó el engaño. Hoy en día también ese engaño está en pie. Y nosotros necesitamos saber esos engaños. Camino a Cristo es el libro pequeño, en la página 60, nos dice así: hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial. Tenemos dos engaños de ese cerco de la ley de Dios. La ley de Dios hoy en día es mal entendido, mal enseñado, mal utilizado y mal aplicado. Ahí están los dos errores. ¿Cuáles son? El primero dice, en el cual ya se ha insistido mucho, es el de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podemos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos para observar la ley, está procurando una imposibilidad. ¿Por qué? Porque la vida del hombre natural está contaminado de egoísmo y pecado, hemos dicho. Y no podemos en esa vida, ni con la ayuda de Dios, obedecer la ley de los 10 mandamientos. Porque Dios no ayuda al hombre egoísta. Dios no puede hacer nada con un corazón, con una mente egoísta. Pero el ser egoísta le gusta ser religioso. El ser egoísta también quiere salvarse. Entonces, ¿qué hace? Comienza a
obedecer la ley de los 10 mandamientos. Comienza a obedecer la Biblia. Comienza a ir a la iglesia. Comienza a cantar. Comienza a leer la Biblia. Comienza a predicar la teoría de la palabra de Dios. Porque quiere hacer mérito. Entonces es el engaño que Satanás ha preparado. Por eso el pueblo de Israel, siendo religioso, se perdió. Los judíos se perdieron. El pueblo adventista en 1888 se perdió. Entonces tenemos que llegar a reconocer, nosotros como seres humanos no vamos a poder obedecer la ley de Dios perfectamente. En vano Satanás hasta aquí nos ha engañado. Tenemos que nacer a vida nueva como santos, vida espiritual, justo santo. Una criatura santa, nueva creación, nuevo nacimiento. Ahora sí podemos comenzar a obedecer una ley santa, bajo la dirección del Espíritu Santo. Deseada de todas las gentes, página 146 nos dice: existe el peligro de que obremos en contra de la voluntad de Dios, porque el hombre quiere obrar a su modo, a su manera, suponiendo que es la mejor forma de cumplir los propósitos del Señor. Pero no podemos actuar a nuestro gusto y a nuestra manera. Dios debe obrar en nosotros, por nosotros y por medio de nosotros. Nosotros a nuestra manera no podemos hacer las obras de Dios, sino Cristo debe obrar en nosotros, por nosotros y por medio de nosotros. Debemos ser en las manos de Dios como la arcilla en las manos del alfarero, para que Él nos modele de acuerdo con la semejanza divina. Cada día con Dios, página 63. Tenemos que ponernos pasivamente como la arcilla, como el barro, en las manos de Dios, para que Él nos modele de acuerdo al modelo del santuario celestial. Un santuario celestial limpio, puro, sin contaminación. De acuerdo al modelo, Cristo el verdadero santuario. Dice, la más rígida obediencia a la simple letra de la ley, tal como se aplica a la vida externa, no podrá dar a nadie derecho a entrar en el reino de los cielos. Entonces, ese es el error del cual tenemos que prevenirnos. Ahora, Camino a Cristo, página 60. El otro error es el otro extremo. El error opuesto y no menos peligroso consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios, y que en vista de que sólo por fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. El otro error peligroso es el otro extremo, que sólo necesitamos ser salvos por fe y gracia y no es necesario la obediencia a la ley, que la ley ya terminó, que uno puede seguir viviendo con sus flaquezas, sus debilidades, con sus pecando, desobedeciendo. Ese es el otro error. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer entonces, como seres humanos? El mismo libro Camino a Cristo, página 60, nos dice: nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios y si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Sí se va a cumplir a la perfección. Entonces, la forma, el método de obedecer la ley es lo
Los religiosos en todos los tiempos se han equivocado. Necesitamos tener vida espiritual. Una vida con la ley de Dios en el corazón escrito por el Espíritu Santo. Con el amor de Dios en el corazón. Pero cuando el amor de Dios es puesto en el corazón, el amor egoísta es puesto a un lado. El hombre egoísta debe morir. Ahora sí, entonces, ese cristiano verdadero podrá permanecer firme en este tiempo del fin. Dice, ninguna enfermedad tendrá poder sobre los creyentes verdaderos. Ningún poder podrá esclavizarlo, encerrarlo en la cárcel de su casa. Con el poder de Dios llevará este mensaje al mundo. Así como los apóstoles en la persecución llevaron el Evangelio hasta Roma, hasta los confines de la tierra y trastornaron todo el mundo. Así como Lutero, que entendió este mensaje y dijo, el justo vivirá por la fe. El justo no vive confiando en sí mismo, en el yo, ni en el mundo, ni en la carne, ni en los seres humanos, ni en nada. Solamente confiando en Cristo, Lutero enfrentó a los poderes de ese tiempo, al papado, y lo venció por medio de la fe en Cristo. Ese es el amor que nosotros necesitamos en este tiempo. El mismo libro, Camino a Cristo, página 61, dice así: no ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es un don gratuito de Dios. Todo aquel que mora, dice, en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. 1 Juan 2, 5 y 6. He aquí la verdadera prueba. Si moramos en Cristo y si el amor de Cristo está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios y la ley de Dios, según se expresa en los preceptos de su santa ley. Y 1 Juan 3:7 dice: hijitos míos, no dejéis que nadie os engañe. El que obra justicia es justo, así como Dios es justo. No nos dejemos engañar. Si seguimos pecando, si tenemos un carácter de ira, colérico, una conducta mala, tenemos el carácter de este mundo, entonces no hemos nacido a vida nueva. No nos engañemos, dice. La justicia se define por la norma de la santa ley de Dios, expresada en los 10 mandamientos. Si Cristo habita por la fe en su corazón, el pecado le parecerá repugnante, odioso, al mismo tiempo que tendrá amor. Así que el que tiene a Cristo en el corazón, el amor en el corazón, la luz en el corazón, el pecado parecerá repugnante, no pecará. Cuando la luz entra al corazón, que es Cristo, las tinieblas, el pecado desaparece. Por eso, en el mismo libro Camino a Cristo 61 dice, la así llamada fe en Cristo, que según se sostiene, exime a los hombres de la obligación de obedecer a Dios, no es fe, sino presunción. Por gracia sois salvos por medio de la fe, mas la fe, si no tuviese obras, es de suyo muerta. Santiago 2:17. El Señor Jesús dijo de sí mismo antes de venir a este mundo: me complazco en hacer tu voluntad, Dios mío, y tu ley está en mi corazón. Salmos 48. Y cuando estaba por ascender de nuevo al cielo, dijo: yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Entonces, pues que Cristo también sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 1 Pedro 2:21. Necesitamos andar como Cristo. Él es el ejemplo que nos ha dejado. Y para andar como Cristo necesitamos la vida de Cristo.
la justicia de Cristo. Necesitamos ser un santuario viviente purificado por Cristo, para que Cristo more en nosotros. Solo Cristo puede morar en un santuario purificado. No puede morar en un santuario impuro, un santuario pecaminoso, contaminado, dice, por el vino de Babilonia, contaminado por todos los males de este mundo. Así que la salvación ya está preparado. Depende cómo nosotros decidimos ahora. ¿A qué poder escogemos? ¿Al poder del cuerno pequeño? ¿Al poder de la bestia de 2 cuernos? ¿O escogemos a Cristo? Cristo nos ofrece su carácter, su imagen y su marca, su sello, para poder permanecer firme en los últimos días de la historia de este mundo y estar preparados con un carácter perfecto para la venida de Cristo. Que Cristo pueda bendecir su palabra en esta noche y derramar su bendición espiritual sobre cada uno de nosotros para que podamos llegar a tomar decisiones para este tiempo. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana para seguir estudiando conforme a la voluntad de Dios. Amén.